Ya, pues, yo veo que son las 3:35, así que partamos, no tiene sentido seguir esperando. Voy a, quizás se va a repetir un poco con lo que ha dicho Hans, pero me interesa partir con un repaso. Entonces, lo primero que me interesa decirles en ese sentido es una descripción muy rápida como de todas las áreas a las que por lo general la gente se refiere cuando habla de Machine Learning. El ramo se llama inteligencia artificial, van a escuchar que la gente se refiere a estas áreas como inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, machine learning, inteligencia de máquina. En fondo hay una serie de nombres. Después también hay subáreas como lo que son el deep learning, etcétera. Pero la como clasificación más global que uno podría hacer de lo que es el machine learning va a pasar al final por cuánta o sea, por qué información le estamos dando al modelo para que aprenda. Porque claro, me imagino lo que se han dado cuenta hasta ahora, y esto incluye también la parte de Bayer, es que lo que vamos a hacer es que les vamos a dar algunos datos al computador, ¿verdad? El programa que sea que escribamos, y vamos a esperar que nuestro modelo haga algo con esos datos y ojalá saque como conclusiones por sí mismo. Esa es la parte de inteligencia de los modelos de inteligencia artificial, en el fondo, que en vez de darnos la lata de programar como nosotros mismos las reglas, que quizás podríamos hacerlo, vamos a confiar en que nuestros programas van a ser capaces de como encontrar estas características por sí solos. Y entonces, de repente vamos a tener más datos, de repente vamos a tener menos datos. Por ejemplo, si es que tenemos supervisión para cada uno de los datos de nuestra base de datos, entonces vamos a poder realizar algo que se llama aprendizaje supervisado. ¿A qué me refiero con esto de tener el rótulo, de tener la supervisión? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, digamos que yo quiero clasificar si es que una imagen es un perro o un gato. Entonces, si es que yo quiero realizar aprendizaje supervisado, lo que yo necesito es una base de datos que tenga fotos de perros y de gatos, y necesito saber cuáles fotos corresponden a perros y cuáles corresponden a gatos. Entonces, requiero la supervisión para enseñarle al modelo cuál es cuál. Entonces, supervisión al fondo como voy a usar los datos, o sea, voy a usar el que yo sé qué imágenes son perros y son gatos para enseñarle al modelo, en el fondo, a clasificar perros y gatos. Supervisado, con eso, listo. Entonces después, la otra cara de la moneda es el aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje no supervisado, por ejemplo, en la misma situación, lo que yo haría es que tendría estas imágenes de perro y de gato, y yo quizás podría saber que existen dos posibles clases, ¿verdad? Decimos, bueno, con solo mirar las imágenes, yo puedo concluir de que no sé qué son cada una de las imágenes, pero veo definitivamente que hay dos tipos de contenidos, por así ponerlo. Entonces están estos animales que son un poco más grandes y que tienen la lengua afuera, y están estos otros animales que tienen cara de mala onda y son, no sé, más ágiles quizás. Y entonces la carga en el fondo del modelo en esta segunda situación es que sin que yo le diga cuáles son perros y cuáles son gatos, él va a tener que solo aprender como los patrones que se van a dar dentro. Entonces, por ejemplo, el patrón que podría haber aprendido es que en realidad hay dos conjuntos que son como distintos entre ellos, ¿verdad? Que se pueden distinguir, y que cada uno tiene sus propias características, y entonces que puede agrupar los datos, independiente de cuáles hubieran sido las clases reales, los puede agrupar en dos clases como encontradas por sí mismas. Eso sería, ¿verdad?, el aprendizaje no supervisado. Y después lo que es reinforcement learning es, bueno, depende mucho de quién lo esté definiendo, pero así como a mí me gusta verlo, lo veo desde la perspectiva del aprendizaje semi-supervisado. Entonces, sin meterme demasiado en los detalles, acá podríamos considerar, por ejemplo, lo que es jugar un juego como Mario, ¿verdad? Entonces, la situación en la que estamos ahí es que no sabemos cuál es la acción correcta en cada paso, porque no puedo decir, bueno, lo correcto en este instante del tiempo era saltar, y lo que hiciste no fue saltar, entonces te equivocaste. Y en el fondo no puedo decir siempre cuál es la acción correcta, porque no hay una acción que sea correcta para cada situación, ¿verdad? Hay muchas situaciones donde si yo salto o no salto, el resultado del juego va a ser el mismo. No va a subir mi puntaje, no va a bajar mi puntaje. Entonces, en realidad, no puedo decirte cada decisión que tú debieras haber tomado. Lo que puedo decirle al modelo al final es, las decisiones que tomaste parecieron ser buenas porque alcanzaste un nuevo récord en el juego, o las decisiones que tomaste fueron pésimas porque duraste un segundo en el juego antes de perder.
Entonces, en realidad, todo lo que uno puede darle es quizás un puntaje, una aproximación de qué tan bien jugó, por ejemplo, con cuánto tiempo duró vivo en el juego, pero no le puedo decir exactamente cuáles eran las decisiones correctas y cuáles eran las decisiones equivocadas. Entonces, teniendo eso, este ramo se va a concentrar 100% básicamente en lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, vamos a asumir siempre que vamos a tener estos datos. En el fondo vamos a tener como información de las clases de los datos. Vamos a poder decirle al modelo cuál era la respuesta correcta. Buenísimo, entonces esto es copiado directamente de las diapositivas de Hans. Y me interesa como repasarlo antes de partir lo otro. Y es como la descripción general de lo que va a ser cualquier algoritmo de aprendizaje. Entonces vamos a, ¿verdad?, partir con unos ciertos datos. En función de los datos, quizás vamos a poder, nosotros como analistas de datos, ¿verdad? Ustedes cuando se dediquen a esto, cuando tengan que hacer la tarea, vamos a poder mirarlo y vamos a sacar nuestras propias conclusiones sobre cómo están funcionando los datos, o sea, qué características podemos ver, si es que las dependencias son lineales o no, ¿verdad? Entonces hay una serie de intuiciones que nosotros podemos sacar mirando los datos. Y entonces en función de esas intuiciones lo que vamos a decir es bueno, dado lo que yo observé en los datos, yo creo que este problema se va a poder resolver, por ejemplo, con una regresión lineal. Y entonces eso va a introducir un sesgo al modelo, en el fondo. O sea, un sesgo a la solución final, porque el espacio de hipótesis, ¿verdad?, del que va a salir el modelo final, el modelo entrenado, va a tener que ser una regresión lineal. Entonces, en función, o sea, utilizando mi conocimiento previo, yo voy a tratar de limitar en cierta medida cuál va a ser como todos los posibles outputs que pueden salir, y entonces yo voy a poder achicar el espacio de hipótesis usando mi conocimiento previo, pero el problema que tiene este conocimiento previo es que cualquier solución que yo encuentre va a tener que salir de ahí. Entonces, si es que yo partí con un bias que era erróneo, entonces voy a sesgar el modelo y no lo voy a permitir encontrar una respuesta correcta. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, si es que yo parto con un bias, ¿verdad?, de que el problema se puede resolver con un cierto modelo, por ejemplo, la regresión lineal, y después descubrimos que los datos en realidad no eran modelables con una regresión lineal. Entonces, desde el principio, el algoritmo no tenía cómo aprender correctamente los datos, puesto que el espacio de hipótesis no contenía una solución que fuera suficiente en el fondo, ¿verdad? El espacio de hipótesis, que son todas las posibles regresiones lineales posibles, valga la redundancia, no incluye ningún modelo que pueda modelar dependencias no lineales. Eso es básicamente lo que es como el bias en este caso. Y entonces lo que vamos a tener que hacer, la tarea en el fondo de cualquier modelo de aprendizaje de máquina, es que en este espacio de hipótesis, ¿verdad?, va a tener que, mediante como la evaluación de su propio rendimiento, encontrar cuál es la mejor solución. Entonces, del espacio de todos los posibles modelos de regresión lineal, encontrar cuál es el mejor modelo de regresión lineal o cuál es suficientemente bueno. Por ejemplo, lo más básico que les puedo decir acá es que una técnica de búsqueda sería quizás hacer el brute force de todo el espacio de hipótesis. Entonces, si paran a pensarlo de nuevo con una regresión lineal, lo que se podría hacer es que podríamos tratar de encontrar, o sea, de probar todas las rectas posibles, que son obviamente infinitas, pero podríamos quizás probar tantas rectas como podamos en nuestro computador hasta encontrar la mejor recta. Esto obviamente sería muy ineficiente, pero sería una de las formas posibles en la que podríamos, en el fondo, y sin salirnos de lo que es aprendizaje, buscar en nuestro espacio de hipótesis, usando esta técnica de búsqueda, el mejor modelo o sea, el modelo que mejor acomode nuestros datos de entrenamiento. Sigo en la parte de repaso, y van a tener que perdonarme si me demoro mucho en el repaso, pero me interesa que quede muy claro todo esto. Lo que se muestra en la imagen es la función en el fondo del bias y variance trade-off cuando se usa una función que se llama error cuadrático. Entonces, si es que yo considero el error de mi modelo como el cuadrado de la resta entre lo que dijo el modelo y lo que era en realidad. Perdón, no, ahí está la pregunta de Felipe. Ya, Felipe pregunta cuál era el espacio de hipótesis. Entonces, el espacio de hipótesis es todos los posibles modelos
¿verdad? Que quedan, o sea, todos los posibles modelos sobre, a ver, todos los posibles modelos que tú vas a considerar cuando hagas la búsqueda. Entonces, por ejemplo, en la regresión lineal lo que decíamos es que, dado que la regresión lineal va a buscar rectas, el espacio de hipótesis son todas las posibles rectas. El problema que decíamos que había cuando uno limitaba el espacio de hipótesis, por ejemplo, a rectas, es que después, si es que mi espacio de hipótesis son solo las rectas, entonces no puedo encontrar en ese espacio de hipótesis nada que sea, por ejemplo, curvo. Entonces, nosotros vamos a, con nuestro bias, achicar el espacio de hipótesis para simplificarle la búsqueda al modelo, pero eso también va a limitar, ¿verdad?, cuáles son las posibles respuestas que vamos a poder encontrar al final. Entonces, vuelvo a esto, el error, si ustedes se paran a considerarlo, la esperanza del error de un modelo, ¿verdad?, si calculamos el promedio del error, va a ser siempre, o sea, va a tener siempre una componente que va a ser el sesgo, una componente que va a ser la varianza y una componente que va a ser el error irreductible por el ruido en los datos. Entonces, partamos por el sesgo. El sesgo es cuál es la esperanza de la predicción de mi modelo. Entonces, por ejemplo, si es que mi modelo va a estar siempre muy sesgado hacia decir valores positivos, vamos a decir que, ¿verdad?, va a estar sesgado hacia los valores positivos. Entonces, eso va a introducir un cierto error. ¿Por qué? Porque en el fondo, no sé, un modelo que siempre retorna el número 0, ¿verdad?, va a estar sesgado hacia el 0, y ese quizás va a ser un muy mal modelo para predecir precios de casa, porque el precio de la casa no va a ser 0. Entonces va a haber un cierto error, va a haber un cierto porcentaje del error, ¿verdad?, que va a estar explicado por el sesgo que tenía el modelo, que tiene la predicción del modelo. Después va a haber otra componente del error del modelo, que va a ser la varianza de la predicción. Entonces, quizás para valores que son muy parecidos, ¿verdad?, por ejemplo, para casas que son muy similares entre sí, nuestro modelo va a variar mucho cuál va a ser su predicción de precio. Entonces, en ese caso, vamos a decir que hay un cierto error del modelo, ¿verdad? Una componente del error final del modelo va a estar explicado por esta variación como brusca que hace para cosas que quizás no deberían haber influido tanto. Y después también va a estar el error irreductible, que es básicamente aquel error que no se puede eliminar, que ningún modelo debería ser capaz de eliminar, por eso irreductible, y que se debe, por ejemplo, al ruido en los datos. Entonces, si es que mis imágenes de perro y gato fueron rotuladas por personas, bueno, quizás hay una persona que se equivocó y dijo que un perro era un gato. Entonces hay un cierto error que va a tener el modelo, aunque sea perfecto, solamente porque los datos van a venir con algunos errores que vamos a llamar ruido. Lo que nos está diciendo ese gráfico es que reduciendo el sesgo al cuadrado, podemos reducir el error. El error se muestra en negro. Pero si reducimos demasiado el sesgo, entonces empieza a aumentar la varianza del modelo. Y en el fondo esto se llama el Bias Variance Trade-off, que básicamente nosotros siempre vamos a tener que elegir entre reducir la componente del error que se debe al sesgo, aumentando la componente del error que se da a la varianza, o reducir la componente del error que se da a la varianza, pero entendiendo que eso va a implicar que va a aumentar el error debido al riesgo, o sea, al sesgo. Entonces, por ejemplo, el modelo que siempre dice que la respuesta es 0 va a tener un sesgo súper alto y por lo tanto va a tener una componente, en el fondo gran parte de su error se va a deber, ¿verdad?, al sesgo, pero va a tener una varianza muy baja. Quiero, como para que quede clarísimo todo eso, hacer un ejercicio muy rápido, que va a ser explicar este modelo que se llama K-vecinos cercanos, no sé si lo conocen, ojalá que sí, o si no igual lo voy a explicar. Entonces yo, si es que en mis datos de entrenamiento tengo ciertas imágenes de perro y de gato, lo que puedo hacer es que puedo, por ejemplo, poner las imágenes de perro y gato en un espacio nomás, ¿verdad? Por ejemplo, el espacio de los píxeles, y después para cada nueva imagen, que yo no sé si es un perro o un gato, la puedo comparar con todos sus vecinos. Entonces, por ejemplo, puedo, y ya no con imágenes, puedo agarrar datos de perro y gato, por ejemplo, el largo de la cola y el peso, alguna cosa de ese estilo. Y lo que puedo decir es que, bueno, voy a suponer que cuando yo vea un nuevo dato,
aquellos datos que yo haya visto en el pasado que tienen dimensiones parecidas, ¿verdad? Características parecidas. Entonces, por ejemplo, que tienen el mismo largo de la cola o que tienen el mismo peso, voy a asumir que si son parecidos en peso, en largo de cola, en largo de nariz, en largo de todas las características que yo tenga, bueno, entonces que van a ser de la misma clase. Entonces, al final, lo que se obtiene es un gráfico como el que se muestra ahí, donde mis características son, en este caso, el eje X1 y X2, y entonces para un nuevo punto, como el que se muestra, ¿verdad?, el que está más oscuro, yo voy a siempre mirar sus vecinos más cercanos, entonces voy a considerar los K vecinos más cercanos, quizás los 3 vecinos más cercanos, y voy a entonces después ver las características, o sea, cuál es la clase de cada uno de esos vecinos. Y si es que hay más vecinos de la clase azul, entonces voy a decir que el punto nuevo es de la clase azul. Y si es que hay más vecinos de la clase roja, voy a decir que el punto nuevo es de la clase roja. Entonces, en el fondo, sin haber aprendido mucho, en el sentido de que no hubo ningún peso que cambió, yo voy a haber podido, ¿verdad?, decir si es que el punto nuevo es de una clase u otra, solo considerando los datos de entrenamiento, gracias a este supuesto que hice al principio, a este sesgo que yo le introduje al modelo, donde yo estoy asumiendo, ¿verdad?, que los animales que son, o sea, que los puntos que tienen características parecidas probablemente sean de la misma clase. Luis pregunta cómo se desempata si hay mitad entre los vecinos. Al final, o sea, es una pregunta que podría responderte, por ejemplo, diciendo que se elige uno aleatoriamente o se elige el que tenga los vecinos más cercanos, por ejemplo, ¿verdad? Porque si yo elijo 10 vecinos, no todos los vecinos van a estar a la misma distancia, pero no hay una respuesta correcta. En este modelo de los K vecinos cercanos, al final, lo que tú hagas, así como muchos otros modelos, va a depender mucho del caso de uso. Entonces, el mismo K vecinos cercanos podría quizás usarse con 3 vecinos, y si es que fueran 3 vecinos y 2 clases, entonces nunca va a haber un empate entre las clases. Y si en cambio fueran 3 clases, entonces quizás sí podría haber un empate, pero ahí yo podría elegir quizás siempre el vecino más cercano. Puntos como, no hay una respuesta correcta, debiera pasar muy poco que estuvieran empatados, y si estuvieran empatados, entonces ese igual es un dato que no habrías podido probablemente, o sea, si es que ya estás en ese punto, significa que tu modelo no está pudiendo distinguir bien los datos de una clase u otra. Entonces, el modelo ya falló. Ahí quizás habría que usar un segundo modelo o cambiar un modelo más potente, pero el modelo mismo ya habría llegado como al punto donde no puede seguir mejorando. Ya, buenísimo. Habiendo dicho todo eso, y perdonen por lo largo, finalmente podemos entrar en regresión. Entonces, esto es lo que les comentaba antes. Existen relaciones lineares y no lineares. Entonces, las relaciones lineales que tenemos, ¿verdad?, son, por ejemplo, la primera que se muestra en la imagen, donde se ve que en la medida que aumenta X, aumenta Y. Entonces, lo que estamos diciendo es que Y se comporta linealmente con respecto a X. Por ejemplo, podríamos imaginarnos el precio de una casa. Entonces, lo que decimos es, si es que mi eje X es el número de metros cuadrados construyo, la conclusión que estamos sacando es que en la medida que aumenta el número de metros cuadrados, también aumenta el precio de la casa. Y es una cosa que tiene mucho sentido. Entonces, a eso me refería antes cuando hablaba de bias. Uno... Perdón, ahí sí. No me había dado cuenta que no les estaba mostrando las imágenes. Pero, alguien respóndame rápido. ¿Ven 3 gráficos o ven 3 gráficos donde 2 tienen una X? Ahora. Con X. 2 con X. Ah, ya, buenísimo. Sí, mi computador se lagueó un segundo. Ok. Bueno, spoileé la respuesta de la pregunta que le iba a hacer. Pero, entonces, en el fondo lo que decíamos es, bueno, solo con mirar los datos, uno puede, como investigador, como analista de datos, darse cuenta de que algunas de las relaciones van a ser lineales y otras van a ser no lineales. Entonces, por ejemplo, podemos decir desde ya que en la medida que aumentan los precios de las casas, nosotros esperamos, o sea, los metros cuadrados, nosotros esperamos que suba el precio. Pero no podemos decir, por ejemplo, que esa subida de precio va a ser lineal, podría ser exponencial. Esto es más claro cuando se considera, por ejemplo, el volumen de un cubo.
Entonces lo que podemos decir es, claro, en la medida que aumenta el lado del cubo, va a aumentar el volumen, pero esa relación no es lineal. ¿Por qué? Porque si el lado aumenta, el volumen va a aumentar cúbicamente, ¿verdad? Es cuadrático. Entonces, si es que yo tratara de modelar, si yo tratara de predecir el volumen de un cubo usando una regresión lineal, no voy a poder hacerlo, al menos no sin tratar antes los datos. Entonces, la regresión lineal nos va a servir solo para, en el fondo, predecir, ¿verdad? Solo nos va a servir como modelo cuando hayan dependencias lineales entre los datos. Y por lo mismo, si nosotros estamos ocupando la regresión lineal, eso significa que estamos asumiendo, estamos introduciendo desde el principio el bias de que los datos distribuyen lineal. La regresión lineal la vieron en clase, así que no me voy a demorar mucho en esto, pero básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de encontrar una recta. Y las dos componentes de una recta, que me imagino que todos acá saben, porque todos estuvimos en el colegio y después todos tuvimos que dar la PSU y en realidad son alumnos de ingeniería, así que no sé ni por qué me doy la lata de explicarlo. Las dos componentes son, ¿verdad?, la pendiente y el intersecto. Entonces el punto donde va a intersectar el eje Y. Y si es que tenemos un espacio de múltiples dimensiones, entonces una recta en múltiples dimensiones va a ser en realidad un hiperplano. Y lo que vamos a decir es que ese hiperplano va a estar definido de nuevo por el intersecto y en el fondo por pendientes, ¿verdad?, en cada uno de las dimensiones de entrada. Entonces, muy rápido, y esto es una pregunta, aunque no tengo idea, no sé cómo hacerles preguntas acá, ni si se puede hacer tampoco una encuesta. Bueno, voy a aprenderlo para la próxima vez, no voy a perder tiempo en eso. Si quieren me responden por el chat. ¿Cuántos parámetros debemos aprender en el caso de una regresión lineal? Entonces, ¿cuántos parámetros, cuántos números deberíamos poder aprender si es que vamos a hacer regresión lineal con una variable? Y les doy un segundo, y si no doy yo la respuesta. Entonces, perfecto. Pablo da la respuesta correcta al tiro, 2, y Víctor da la respuesta general. Entonces, claro, básicamente siempre si es que yo tengo una regresión lineal, lo que yo quiero aprender es, ¿verdad?, la pendiente y el intersecto. Entonces, en el caso de una regresión lineal múltiple, voy a tener que aprender en el fondo, las n pendientes. Y también voy a tener que aprender el intersecto. Entonces, siempre voy a tener que aprender el número de variables más 1. Explico al tiro de nuevo en el fondo, la pregunta, Luis. Bueno, ahí la entendió. Igual por si acaso, por si a alguien no le quedó claro, pero por favor, estoy todo el rato viendo el chat, entonces si es que les queda alguna pregunta, me la dicen al tiro. El punto es, un modelo va a tener que, o sea, en el caso de la regresión lineal, lo que vamos a tener que hacer es aprender algunos valores. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar el valor de la pendiente, vamos a tratar de encontrar cuál es el valor óptimo de la pendiente y cuál es el valor óptimo del intersecto. Entonces, si es que tenemos una variable, nuestra regresión lineal va a ser como la que se muestra arriba en la diapositiva, y igual a mx más n. Entonces, lo que yo tengo que aprender para mapear correctamente x a y es ese m y ese n. Y en la medida que yo aprenda correctamente esos dos valores, yo voy a poder predecir correctamente y para cualquier x. Y si es que son muchas variables, bueno, entonces tengo que aprender un m por cada dimensión de x. Lo que nos va a importar a la hora de cómo aprender esta recta de regresión es cuánto error tenemos. Entonces necesitamos una forma de dimensionar el error. Este gráfico muestra como otro uso quizás de dónde se pueden aplicar regresiones. Entonces lo que el gráfico está tratando de mostrar ahí es que en la medida que aumenta la experiencia, el salario aumenta linealmente. Entonces, no sé, si es que una persona lleva el doble de años trabajando, entonces esa persona debería tener el doble de salario, quizás. Eso es lo que está tratando de mostrar el gráfico. Y entonces, claro, voy a tener una serie de puntos que van a tratar de validar esa hipótesis, ¿verdad? Que son las X, o sea, los signos rojos, eso. Y por supuesto, en la vida real no vamos a tener que exactamente se va a corresponder, ¿verdad?, para todas las empresas que el doble de años implican el doble de sueldo. Entonces, lo que vamos a tener
es que va a haber un cierto error, ¿verdad? Por el distinto ruido, algunas empresas pagan más, otras empresas pagan menos. Y ese error, una forma en la que podríamos representarlo es que podríamos decir que va a ser el valor absoluto de la resta entre el valor predicho, donde el valor predicho va a ser la proyección, ¿verdad?, sobre la recta esa, sobre la línea predicha. Y entonces lo que podríamos hacer para medir el error, ¿verdad?, de nuestra regresión es que podríamos agarrar cada uno de los puntos rojos, restarle a cada uno de esos puntos rojos lo que habríamos predicho, que es lo que se ve en la proyección. Entonces, por ejemplo, para el X que está asociado al punto de más a la izquierda, yo habría predicho la proyección de ese X sobre la recta, eso es lo que yo habría dicho. Y el valor absoluto de esa resta va a cuantificar cuánto error yo tuve para ese punto. Entonces el error total que yo tuve sobre todos los datos va a ser la suma de todos esos errores. Y una vez que yo ya tengo los errores en el fondo, lo que puedo tratar de hacer, y se acordarán de cálculo, es que puedo minimizar cualquier función que sea diferenciable. Entonces, si yo tengo una función diferenciable, lo que puedo decir es, bueno, voy a calcular la derivada e igualarla a cero. O lo que se hace en el caso de las redes neuronales, porque lo de calcular la derivada e igualar a cero asume que la función es convexa, pero eso lo van a ver después en clase. Lo que se hace en las redes neuronales es que voy a calcular la derivada y con el entendimiento de que, como lo vimos en cálculo, la derivada nos va a decir la dirección en la que tengo que ajustar, yo cada uno de los parámetros, por ejemplo, lo que decíamos antes de la regresión, la pendiente y el intersecto, para minimizar esa función. Entonces, si es que yo tengo la función de error que se muestra ahí, que se llama el error cuadrático medio, lo que está mostrando esa función es que yo siempre lo que voy a, o sea, la función de error que yo voy a tener va a ser la suma al cuadrado, la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores. Entonces, muy rápido, si es que yo predije que el precio de la casa era 5 y el precio de la casa en realidad era 3, entonces la resta entre los dos es 2 y el cuadrado de la resta va a ser 4. Y así en el fondo lo que le vamos a indicar al modelo es que si es que estuvo más lejos, lo vamos a castigar más, y si estuvo más cerca, lo vamos a castigar menos. Perdón que alguien levantó la mano. Se me perdió quién era. Bueno, había sido sin querer. Ya, me desconcentré entre medio, pero básicamente sí, eso es lo que podemos hacer es que podemos agarrar eso es básicamente la varianza, y puedo decir, bueno, yo quiero disminuir la varianza entre lo que el modelo está prediciendo y lo que el modelo debiera haber predicho. Entonces, una comilla varianza, no piensen que es la varianza porque no estoy restando la media, pero básicamente quiero minimizar la distancia entre lo que yo predije y lo que yo debiera haber dicho. Y como sabemos de cálculo, podemos calcular las derivadas, ¿verdad? Y decir, calcular las derivadas parciales, y con eso podemos, ahí está, calcular en el fondo la parte del error que se debe a que yo definí mal la pendiente, que está cuantificado ahí como en el fondo la derivada del error en función de la pendiente, y la derivada del error en función del intersecto, que está mal ahí porque debería haber puesto de error de n. En fin, pero claro, entonces si es que yo reemplazo, en el fondo, si es que yo agarro mi función de error de arriba, que lo que está mostrando es cuánto es, o sea, en el fondo nos está diciendo que que queremos minimizar, ¿verdad?, la distancia entre lo que predijo mi regresión, el mx más n, y lo que debiera haber dicho mi regresión, el yi. Entonces yo puedo derivar esa función y calcular la derivada en función de la pendiente y calcular la derivada en función del intersecto, y entonces yo puedo después al intersecto restarle, ¿verdad?, algún valor chico que me permita acercarme a un error cero, que me permita minimizar el error, y puedo hacer lo mismo también para el intersecto. Y entonces así, iterativamente, lo que vamos a obtener es que se van a acercar los valores al valor óptimo. Esto, claro, solo funciona en tareas de regresión. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá, bueno, quizás te iré a explicar más las derivadas, lo pidió Hans. Entonces, me imagino que todos saben derivar, pero muy rápido,
la derivada del error va a ser, como tenemos el cuadrado de la función, bajamos el 2, ¿verdad? Y nos queda 2 por la derivada del error, por el error. Entonces, y que fome no tener... Acá tengo el mouse. ¿Se ve o no? No, no me está funcionando eso. Bueno, en fin. Lo que nos va a aparecer, la derivada parcial del error en función de la pendiente, va a ser 2 por, ¿verdad? 2 dividido en n por la derivada, la derivada del error, ¿verdad? Que vamos a decir que es menos, por el menos de afuera del paréntesis, y x sub i, porque la derivada de la multiplicación de mx sub i en función de m es x sub i. Entonces ahí aparece el menos x sub i. Y después eso está multiplicado completo por lo que está dentro del cuadrado por regla de la cadena, ¿verdad? El cuadrado, la derivada del cuadrado de algo es 2 por la derivada del algo multiplicado por el algo. Y si repiten lo mismo para el intersecto, van a llegar al error de abajo. Entonces, ahora el profesor me pidió que les explicara cómo funciona cuando uno quiere hacer clasificación. Entonces, la diferencia entre una regresión y una clasificación es que la regresión nos va a dar un valor continuo. Entonces, esto sirve, por ejemplo, cuando uno trata de predecir la altura de un niño. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo quiero tratar de adivinar qué tan alto va a ser una persona. Imaginemos Messi, que era súper chico cuando niño. Y entonces yo voy a tratar de, dado su altura actual, ¿verdad? Su edad actual, su peso y la altura de sus padres, yo quizás puedo tratar de adivinar cuánto va a medir él cuando grande. Entonces diríamos, ¿verdad?, que en el fondo algún multiplicando por la altura, alguna combinación lineal de la altura, edad, peso y la altura de los padres, quizás es capaz de anticipar bien cuánto va a medir él cuando sea adulto. Eso sería una tarea de regresión. Ahora, por otro lado, tenemos tareas de clasificación. Y entonces la clasificación, en vez de eso, lo que nos va a tratar de dar es un valor binario, 1 o 0. Entonces, por ejemplo, si es que el mismo niño va a medir más de 1,80 m, eso es binario 1 o 0. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la salida de la regresión, que va a ser, por ejemplo, que habría medido 1,80 m efectivamente. Y entonces lo que vamos a decir es, si es que mide más del 1,80 m, entonces dime 1, y si es que mide menos del 1,80 m, entonces dime 0. Y así en el fondo vamos a poder enseñarle a la red, ¿verdad?, a decir 1 o 0 en función de alguna regresión que dio antes. El problema es que como estamos aprendiendo todas estas funciones mediante las derivadas, entonces queremos que esa función, ¿verdad?, de decir si es que es mayor a 1,80 m, di 1, si es que es menor a 1,80 m, di 0, queremos que esa función sea diferenciable. Y entonces, para que sea diferenciable, en vez de usar ese criterio como el que le acabo de decir, esa función por parte, lo que vamos a hacer es que vamos a usar una función que se llama la función logística, o sigmoide, y que está mostrada ahí, es 1 dividido en 1 más el exponente, o sea, el exponente de menos x. Y entonces esa función lo que va a hacer es que va a mapear el espacio de los reales, que se muestra en el eje de acá, el eje horizontal, en la diapositiva, y lo va a mapear a un valor entre 0 y 1. Luis dice que no entendió bien cómo usamos en la práctica los errores para encontrar un mejor resultado. Entonces, lo que traté de explicar, Luis, es que en el fondo tenemos una función de error, ¿verdad? Entonces, en la medida que tengamos esa función de error, lo que sabemos por cálculo es que podemos minimizar cualquier función que sea diferenciable. O podemos al menos tratar de reducirla. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de reducir el error, ¿verdad?, moviéndonos en el sentido que minimice el error para cada uno de los valores posibles, para cada uno de los parámetros aprendibles del modelo. Entonces, lo que yo voy a decir es que, en el fondo, puedo reducir el error en función de sus parámetros si es que
hago que se mueva en la dirección de la derivada de la función de error. Entonces yo derivo mi función de error, y si es que esa derivada es cercana a 0, entonces yo estoy en un punto donde, o sea, mejor ni siquiera. La derivada, y tengo que dibujarlo con las manos, perdón, porque en verdad tengo ya tengo todas las pantallas que puedo ocupar. Pero ¿verdad? La derivada nos va a decir la dirección en la que se minimiza esa función. Entonces, por ejemplo, acá, en este punto, la pendiente va a ser positiva, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es que si yo muevo este valor, el eje X en el fondo, en un sentido negativo, entonces me muevo en contra de la derivada. Si la derivada es positiva, si yo le resto a X, entonces me voy a acercar al mínimo. En cambio acá la pendiente es negativa, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo esa pendiente negativa es que si yo me muevo en el sentido contrario negativo, que sería sumarle a X, si yo le sumo a X, entonces me voy a acercar al mínimo. Si sé que no ven dibujo, estoy tratando de comillas dibujarlo con la mano, no fui capaz de dibujarlo. Entonces a eso se refiere como el descenso de gradiente, que lo van a ver mucho en cualquier cosa que busquen de cómo funcionan las regresiones y cómo funcionan las redes neuronales. Lo que les está diciendo es que si la pendiente es negativa, entonces el X, ¿verdad? En el fondo, el parámetro lo tienen que aumentar. Y si la pendiente es negativa, entonces el parámetro lo tienen que disminuir. Entonces, cuando yo tengo eso entendido, lo que puedo hacer es que puedo calcular la pendiente para cada uno de los parámetros de mi modelo, que dijimos que en la regresión lineal va a ser la pendiente, va a ser la pendiente de la recta, ¿verdad? El M, y va a ser el intersecto. Entonces, por ejemplo, el intersecto, yo puedo hacer el mismo gráfico. Sí, bueno, esta es la derivada de mi intersecto. Entonces, ¿qué hago con el valor del intersecto? Bueno, si la derivada es positiva, yo voy a disminuir el valor de mi intersecto. Y si la derivada es negativa, entonces yo voy a aumentar el valor de mi intersecto. Y todo eso para que la función del error, que es lo que estoy tratando de mostrar con la mano, pueda disminuir. Y así, iterativamente, voy a ir ajustando los distintos valores hasta que el error disminuya al mínimo. Ojalá con eso haya quedado más claro. ¿Aló? ¿Te puedo preguntar por acá? Entonces, lo que decíamos es que si es que yo quiero agarrar la salida de una regresión y poder, en el fondo, con eso entrenar un clasificador, algo que me diga 1 o 0, lo que voy a tener que hacer es agarrar todas las salidas de la regresión, ¿verdad? Que en el fondo son todos los reales, y mapearlos a un intervalo entre 0 y 1. Y eso lo hace esta función. Y no hay mucho más que decir de la función logística, más que esa, o sea, en el fondo esa es su función nomás, va a agarrar cualquier valor en los reales, que va a ser básicamente su entrada, que acá se muestra como t, y lo va a mapear a un valor entre 0 y 1, que sería el eje y en este caso. Entonces, y eso nos permitiría aprender como automáticamente que el niño se considera grande cuando su altura es mayor a 1,80 m, y el niño se considera no grande cuando su altura es menor a 1,80 m. Entonces, el ejemplo que les di es trivial, quizá, pero, por ejemplo, podríamos tratar de encontrar cuándo se va a considerar que un proyecto es demasiado riesgoso. Y entonces vamos a decir que es 1, ¿verdad? Cuando el riesgo supera tanto. Pero queremos que el modelo automáticamente aprenda cómo cuantificar el riesgo y también cuál es el umbral de riesgo aceptable. Y entonces eso lo va a poder aprender una función logística, una regresión logística, que va a ser básicamente, como les decía, lo mismo que una regresión, solo que le vamos a enchufar, y se ve ahí, le vamos a enchufar afuera del mx más n la función sigmoide. Y la función sigmoide se las pongo ahí, es la que les decía, 1 dividido en 1 más el exponente de menos x. Ahora, una de las gracias de la función logística es que si ustedes calculan la derivada, van a llegar a que la derivada es muy fácil de calcular, la derivada parcial en el fondo, y es el valor de la función después de evaluarla en sus entradas por 1 menos este mismo valor. Y no me voy a quedar más pegado en las derivadas, pero ustedes pueden hacer lo mismo que hicimos en este caso y pueden calcular ahora con esta nueva función de error, que es distinta a la de antes, porque ahora tiene integrada dentro la sigmoide. Entonces, en esta nueva función de error ustedes pueden tratar de calcular
cuál sería la derivada parcial en función de la pendiente y cuál sería la derivada parcial en función del intersecto, de la recta, para encontrar la dirección en la que moverse, que minimice el error y así encontrar la mejor regresión para sus datos en específico. Entonces ahora llegué a la que yo encuentro va a ser la parte más entretenida, ojalá, y van a ver que si me lo ustedes después, pero me interesa que se vea esto. Entonces, consideremos, ¿verdad? Creo que sí están viendo el ejemplo. Ahí a mano derecha lo que se está mostrando, ¿verdad? Es cuál debiera ser. Entonces, si es que mi entrada es este X y este otro X, ¿verdad? Entonces tengo esos dos datos. Lo que yo puedo hacer es tratar de adivinar qué tan naranjo o azul va a ser qué tan naranjo o azul va a ser mi salida. Entonces, en este caso es una tarea de regresión, porque lo que vamos a hacer es tratar de adivinar -1 cuando es muy naranjo, 1 cuando es muy azul, y un valor cercano a 0 cuando estamos en el medio. Entonces yo voy a tratar de mapear mi x1 y mi x2 a un valor que sea entre -1 y 1. Y entonces lo que yo voy a hacer es que mi regresión le voy a pasar de entrada x1 y x2, ¿verdad? Y la voy a entrenar para que aprenda automáticamente, y ahí se ve, a decir naranjo cuando los puntos son naranjos y a decir azul cuando los puntos son azules. Y entonces lo interesante de esto, lo que me interesaba mostrarles, es que en este caso no era difícil de aprender este comportamiento, porque en el fondo lo que nos está diciendo esto es que cuando x1 es bajo, entonces y debería ser bajo, y que cuando x1 es alto, ¿verdad? Cercano acá a 6, y también es alto. Entonces no es difícil eso de aprender, ¿verdad? De hecho, son tan fáciles los datos que yo podría haberle dado solo x1, y lo que habría aprendido es que cuando x1 es bajo, y ahí se ve, ¿verdad? Todos los x1 que son bajos le dio un valor bajo, y todos los x1 que son altos le dio un valor alto. Ahora, eso funciona peor que antes cuando le pasamos x1 y x2, porque en realidad lo que importa es que x1 y x2 sean bajos y que x1 y x2 sean altos para que la salida sea alta. Pero vemos que en el fondo nuestra regresión es lo suficientemente potente para aprender esta relación entre los datos. El problema es cuando yo trato, ¿verdad? Cuando yo trato de modelar estos otros datos, que son mucho más complejos, usando la misma regresión. Entonces, si es que yo trato de adivinar estos datos de acá, donde si se fijan hay un grupo de puntos que son muy altos, un grupo de puntos que son muy bajos, otro grupo de puntos muy altos, bajo, alto, bajo, y todo el resto que son cercanos a 0, bueno, entonces no hay ninguna relación lineal que yo pueda aprender entre x1 y x2 que me permita decir acá alto y acá bajo, ¿verdad? Fondo porque no hay ninguna separación que pueda aprender la red, no hay ningún mapeo lineal entre x1 y x2 que me permita, por ejemplo, distinguir todos estos puntos de acá. Y en realidad lo que yo necesitaría es una relación que sea no lineal, ¿verdad? Que me permita englobar a todos esos puntos. Entonces, eso era lo importante al principio, cuando hablábamos del bias. El bias acá, de que se podía modelar con una regresión lineal, no es suficiente. O sea, en el fondo el bias nos está limitando. La asunción que hicimos no nos permite, ¿verdad?, modelar correctamente los datos. Y entonces habría que aplicar otras técnicas ahí. Además de regresión, la misma visualización, que se las incluyo en el link y les puedo mandar, o sea, se las incluyo en la diapositiva y se las puedo mandar también a ustedes después directamente, nos permite ver también ejemplos de clasificación. Entonces, por ejemplo, podemos ver que cuando esos son nuestros datos, ¿verdad? Tenemos datos que nosotros queremos decir que son de la clase -1 y datos que son de la clase 1. Entonces, si le enchufamos eso a nuestra regresión logística, que recibe
x1 y x2 y tiene como función de activación la sigmoide, bueno, después de entrenarla, la regresión logística va a ser capaz de aprender que este es el plano separador entre x1 y x2. O sea, entre los datos de la clase -1 y los datos de la clase 1. Y de nuevo, esto es súper fácil de aprender. De hecho, si se fijan, podríamos, solo mirando x1, decir que aquellos valores, o sea, aquellos datos que tengan x1 menor a 0, van a ser de la clase naranja, y todos los que tengan x1 mayor a 0 van a ser de la clase azul. Y nos equivocamos muy poco. O solamente mirando x2, podríamos hacer lo mismo. Decimos si x2 es mayor a 0, entonces es de la clase 1. Y si x2 es menor a 0, es de la clase -1. Pero claro, lo mejor que podemos hacer es ocupar los dos para aprender correctamente esa diagonal, que es lo que nosotros observamos. El punto es que, de nuevo acá, podemos ver, ¿verdad?, que si es que nuestro bias es muy alto, y de hecho es como erróneo, lo que va a pasar es que puede ser que tratemos de modelar datos, distribuciones muy complejas de datos, como esta de acá, ¿verdad? Donde tenemos el anillo naranjo en torno a la cuestión azul, o sea, podemos tratar de modelar eso usando solamente estas dos variables, y es imposible que lo logremos porque hay una relación no lineal, ¿verdad? No hay lo que es una relación lineal en la regresión lineal, ¿verdad? En el fondo que podamos ver que los datos crecen linealmente cuando aumenta una de las características. En una regresión logística lo vemos en que tiene que haber, en el fondo, ¿verdad? Nosotros decimos la regresión lineal es suficiente para separar estos, o sea, para clasificar estos datos cuando vemos que Y depende linealmente de X. Y nosotros decimos la regresión logística es suficiente para aprender estos datos cuando podemos ver un plano, porque se aprende un plano, cuando podemos ver un plano que separa a una clase de la otra. Entonces acá no hay una recta que separe los puntos azules de los naranjos, y por lo mismo no lo podemos hacer. En cambio acá sí hay una recta que los separa, que va por ahí, y esa recta es la que la regresión va a tratar de encontrar. No sé si les queda alguna duda. Yo creo que vamos a volver a esto después. Estoy mirando el chat. Sí. Pero es una excelente visualización. De hecho, la misma nos va a servir después cuando queramos ver, por ejemplo, cómo funcionan ¿verdad?, las redes neuronales. Y vamos a poder ver que si es que nuestro bias es más bajo, vamos a ser capaces de entrenar a una red para que aprenda, ¿verdad?, cosas que son mucho más complejas. Como por ejemplo acá, en vez de aprender un solo plano separador, está aprendiendo más de uno. De hecho, se ve al menos dos, un plano ahí, y después hay un tercer plano ahí. Y eso es porque aprendió relaciones no lineales. Buenísimo, parece que no hay dudas. Lo mejor que me podría haber pasado en realidad, significa que han entendido todo. Lo que me encanta a mí hacer en ayudantías es incluir ejemplos de ejercicios que han hecho en pruebas pasadas y tratar de responderlos. Por lo general, los ejercicios que hacen en pruebas, Hans especialmente, son un ejercicio como de desarrollo, que ustedes van a tener que pensarlo, y tengo dos de esos al final, y también varias preguntas como de verdadero y falso, que son como más cortas, para que no pierdan mucho tiempo en escribir o tratar de derivar matemática, pero sí que tengan que pensar. Entonces, ejercicios, y voy a poner el primero. Entonces, según la visión genérica de un algoritmo de aprendizaje de máquina, que es la que llamamos al principio, el uso de una métrica de rendimiento permite encontrar la hipótesis que presenta la mejor capacidad de generalización medida en un set de test. Entonces, verdadero o falso. ¿Y cómo puedo hacer para preguntarle? Bueno, por favor, si se atreven a decirlo por el chat, no se pueden equivocar, o sea, se pueden equivocar, pero no, si es que llego a subir el video no van a salir sus nombres, así que arriésguense. Mientras tanto, yo voy a tratar de ver cómo se hacen las encuestas.
seguro que se puede, pero nunca lo he encontrado. Como tercera vez que lo busco. En fin. Ya, bueno, todos tienen la razón. De hecho, es como dice Brian. Claro, encontrar la hipótesis, en el fondo lo que nos va a dejar hacer esto es que nos va a dejar encontrar la hipótesis o sea, va a tratar de encontrar la hipótesis que mejor se adecue a los datos del set de entrenamiento. Entonces, no sé si el profesor le explicó esto en clase, y por favor alguien dígame sí o no, si es que lo vio, porque si no voy a quizás perder, no sé, 5 minutos que podríamos usar para hacer otro ejercicio. Ok, Víctor dice que sí. Básicamente se separan los datos para que si el modelo se memorizó todos los datos de entrenamiento, entonces después cuando lo evaluemos en otros datos que no pudo memorizar porque no los vio, le debería ir mal. Entonces en este caso, en el ejercicio, si es que solo lo entrenamos usando los datos de entrenamiento, existe un riesgo de que aprendamos muy bien los datos de entrenamiento, pero vamos a ser muy malos para generalizar. Siguiente pregunta. El problema de sobreajuste, overfitting, consiste en que el rendimiento medido en el set de test es menor al error observado en el set de entrenamiento. Entonces, de nuevo, chat, pónganse las pilas. Si no, voy a tener que empezar a, ¿cómo se llama estas cosas? Hacer como, existe una herramienta de encuesta. Ya, de nuevo, y son como los mismos que la vez pasada, al menos Víctor se repite. No lo conocía antes y era esperable que respondiera a las dos. Claro, el problema de sobreajuste es cuando, o sea, lo vemos normalmente en la práctica, cuando en test nos va mucho peor que en entrenamiento. Entonces, si es que nos va muy mal, o sea, en teoría, si es que los datos de entrenamiento nos dicen que estamos haciéndolo súper bien, ¿verdad? Que el modelo es buenísimo para clasificar los datos, pero después en cuanto yo le muestro un dato que no ha visto antes, le va mal, significa que en realidad no aprendió ¿verdad? A generalizar, no aprendió cuál era, o sea, qué era lo que en verdad tenía que hacer, no aprendió las relaciones reales entre, ¿verdad? Perro y gato, sino que lo que aprendió son los datos de entrenamiento. Lo que aprendió es que si yo le muestro esta foto específica de un perro, entonces tiene que decir perro. Pero si yo le muestro cualquier otra foto de perro, entonces no va a saber lo que es un perro, porque no aprendió la perrosidad. Ya, siguiente pregunta. En general, en problemas de aprendizaje de máquina, se puede asegurar que mientras más datos de entrenamiento sean usados, mejor será el rendimiento del modelo resultante en términos de sus capacidades de generalización. Entonces, no sé qué opinan de eso. ¿Más datos significa más generalización? ¿Sí o no? Entonces, Francisco, el pasado era falso porque lo que esperaríamos es que si es que hay sobreentrenamiento, nos debiera ir peor que en entrenamiento. Ah, consiste en rendimiento mediante el set de test, es menor al rendimiento del set de entrenamiento. Sí, al parecer debe ser verdad. Pero, en fin, la conclusión es la misma. Luis pregunta, ¿qué pasa si es que tenemos muchos datos, pero con mucho bias? Entonces, el bias, claro, el bias no va a permitir que tu modelo aprenda correctamente todo, pero ahí los datos no te van a estar perjudicando. De hecho, muchos datos quizás hasta podrían ayudar a compensar un poco por el horrible bias, ¿verdad? En un modelo gaussiano donde se actualiza el bias. Lo que esperaríamos es que siempre usar más datos ayude. Ahora, en la práctica existen algunos modelos donde eso no se cumple y hay todo un área ¿verdad? De inteligencia artificial que se dedica a estudiarlo. También, como dice Diego, depende
de la calidad de los datos. Si es que agrego datos, pero son datos basura, estoy quizás enseñándole al modelo a hacer cosas basura, ¿verdad? A hacer cosas mal. Pero en la práctica, o sea, al menos lo que se... O sea, la norma general es que mientras más datos yo tenga, mejor le va a ir al modelo. Pero, claro, o sea, hasta cierto punto nomás, porque llegado a ese cierto punto, el bias que nos va a ir impreso en nuestro modelo, ¿verdad? Las decisiones que tomamos al principio no van a dejar que el modelo siga aprendiendo. Entonces, si es que estamos tratando de modelar datos cuadráticos con una regresión lineal, no vamos a poder aprenderlo por mucho que introduzcamos nuevos datos. Pero sí hace más difícil, o sea, sí van a reducir el riesgo de overfitting, y eso es básicamente porque si es que tengo muchos datos, hago que sea muy difícil memorizar todos los datos de entrenamiento, y entonces, si es que es más difícil memorizar los datos de entrenamiento, es más difícil, ¿verdad?, caer en este overfitting, que era justamente la memorización de los datos de entrenamiento. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando un algoritmo alcanza 100% de efectividad en entrenamiento? ¿Será altamente general para los datos de test? Y entonces es de nuevo la misma pregunta. Es de nuevo la misma pregunta enmascarada de otra forma. Pero toda esta, de hecho, si ustedes se dan cuenta de que se repite mucho la misma pregunta, y estas son todas preguntas de 10 años pasados, como que les da una idea de lo que les gusta preguntar a Hans y lo que probablemente le pregunten a ustedes en la prueba. Entonces, claro, como dice Rolf y como dice Rosita, si es que el algoritmo alcanza 100% de efectividad en el set de entrenamiento, entonces, básicamente lo que nos está diciendo eso es que es muy bueno para los datos de entrenamiento. Pero eso no nos está diciendo nada acerca de cómo leer en los datos de test. Entonces, no puedo afirmar que vaya a ser muy general para clasificar nuevas instancias. Solo puedo afirmar que es muy bueno para clasificar los datos de entrenamiento. De hecho, Rosita pone un muy buen ejemplo. Si es que yo si es que yo tengo un modelo de K vecinos cercanos, como el que decíamos antes, y considero un solo vecino, entonces, como estos puntos, como los puntos azules y rojos son los puntos que son los datos de entrenamiento, entonces el rendimiento, si es que yo solo considero un vecino, ¿verdad? Y evalúo el rendimiento del modelo con los datos de entrenamiento, entonces siempre el vecino más cercano de un dato de entrenamiento, o sea, siempre el dato de entrenamiento más cercano a cualquier otro dato de entrenamiento va a ser sí mismo. Y por lo mismo, un KNN con un vecino, ¿verdad? Con K igual a 1, va a tener 100% de rendimiento en test, o sea, en entrenamiento, siempre. No sé si se entendió eso, pero básicamente lo que nos está mostrando eso es que un modelo como KNN, si es que se usa un K bajo, va a tener un error muy bajo en entrenamiento, pero eso no significa que el error vaya a ser bajo en test. Y esta es la última pregunta de verdadero y falso. Mientras mayor sea la capacidad de representación de un algoritmo de aprendizaje de máquina, menor será la probabilidad de sufrir sobreajuste. Entonces, si es que yo le pongo poco bias, ¿verdad? Y por lo tanto tengo mucha capacidad de representación, menor será la probabilidad de sufrir sobreajuste. Eso es lo que nos está diciendo eso. ¿Verdadero o falso? Jueguensela. Bien y bien. Entonces, efectivamente es falso. ¿Cómo podemos aumentar la capacidad de representación de un algoritmo de aprendizaje de máquina? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es que podemos, en el caso, imagínense una red neuronal, lo que podemos hacer es que le podemos meter más neuronas, y más neuronas, y más neuronas. Entonces, mientras más neuronas tenga, claro, más datos va a poder representar. En el fondo es el mismo tema que les decía antes
de que la regresión lineal no era capaz de modelar esos datos tan complejos, pero una red neuronal sí lo era. Entonces, si yo le agrego más capas de regresión a una regresión lineal, eso se llama red neuronal, si yo le agrego más capas a la regresión, entonces estoy haciendo que tenga mayor capacidad de representación. ¿Por qué? Porque va a poder representar más datos, ¿verdad? Va a poder representar más distribuciones, por ejemplo, esas distribuciones que no eran lineales o que no se podían separar con solo un plano. El problema que tiene eso es que es muy difícil que una recta, ¿verdad? En el caso de la regresión lineal, memorice todos los datos. O sea, es muy difícil que una recta memorice todos los datos. Básicamente imposible. Esa recta no tiene suficiente, digámoslo así, perdón, no tiene suficiente inteligencia para memorizar todos los datos de entrenamiento. Entonces es poco probable que haga overfitting, es poco probable que se memorice los datos. En cambio, si es que yo uso un modelo que tiene más capacidad de generalización, como una red neuronal o algún otro modelo más potente, entonces, claro, hay un mayor espacio de hipótesis, pero justamente porque el espacio de hipótesis es tanto más grande, entonces hay muchas de esas hipótesis, ¿verdad?, que van a tener problemas de sobreajuste. ¿Se entiende? La pregunta está dirigida en realidad específicamente a Luis, que había dicho originalmente que no sabía. Perfecto. Ya, entonces después si quieren podemos volver a esa visualización de redes y les muestro, ¿verdad?, que si es que tenemos más capas de la red, podemos hasta memorizar cada uno de los puntos del dato de entrenamiento. Ahora pasemos a preguntas con más del estilo, preguntas de desarrollo que van a ver en la prueba. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer un clasificador multiclase, pero solo tenemos regresiones logísticas? Entonces, en el caso de los K vecinos cercanos, esto de acá no estaba limitado a dos clases. Podíamos tener una tercera clase que fuera amarillo, ¿verdad? Y lo que habríamos dicho es, si es que hay más vecinos amarillos que azules o rojos, entonces la clase es amarilla. En cambio, si es que hay más vecinos azules, la clase es azul, y si es que hay más vecinos rojos, la clase es roja. Entonces, en realidad, un modelo de K vecinos cercanos no tiene ningún problema para trabajar con más clases. Acá clase, imagínense, podría ser decir perro, gato o pájaro, en vez de solo perro o gato. Entonces, en cambio, nuestra regresión logística solo puede decir la clase 0 o la clase 1. Son las dos posibilidades que tiene. De hecho, por construcción nos preocupamos de que sean muy pocos los valores que sean distintos a 0 o 1, y todos esos van a estar cercanos a 0 o 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer para clasificar, ¿verdad?, en este caso, triángulos, cuadrados y cruces? Si es que son tres clases. Pablo dice doble logística. ¿Cómo funcionaría la doble logística? Puede ser. A ver. Agustín propone también dos regresiones. Una que define si es que es cuadrado o no, y otra que en el caso de que no sea cuadrado, separe entre triángulo y cruce. Rosita dice árbol de decisión, pero sí, pero claro, y KNN también, pero el punto es cómo podemos usar la regresión logística para hacer un clasificador multiclase. Ya, por lo general están bien. De hecho, lo que dice Tomás es lo más correcto, pero es lo más correcto por cómo se hace en la práctica. Lo que decían Agustín y Pablo, claro, Pablo, también es correcto. Básicamente, lo que se hace en la práctica, lo que hace sklearn, no sé si están familiarizados con la librería sklearn, o si no, la van a conocer mucho en el ramo, en las tareas de Hans, es que cuando uno tiene un modelo que solo puede clasificar entre dos clases, la clase 0 y la clase 1, lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar n modelos, uno por cada clase. Y eso nos van a dar, el conjunto de todos esos modelos nos va a dar un ensamble, ¿verdad? Un ensamble, es decir, un grupo de modelos, y los vamos a configurar en una forma que se llama one versus rest. Entonces lo que vamos a decir es, vamos a entrenar un modelo que nos va a decir, ¿es triángulo o es alguno de los otros?
¿Es cuadrado o es alguno de los otros? ¿Es cruz o es alguno de los otros? Y después los podemos correr secuencialmente. Primero corremos el clasificador de triángulo. Si es que no era triángulo, entonces corremos el clasificador de cuadrado. Si es que el de cuadrado también nos dice que no es un cuadrado, entonces ahí corremos el clasificador de cruces. Ahora, por eso Agustín decía, en realidad solo necesito n-1, ¿verdad? Porque si es que ya no fue un triángulo y no fue un cuadrado, entonces debiera ser una cruz. Ahora, en la práctica se entrenan los tres modelos y se corren los tres. Y lo que vamos a hacer es que, si es que, porque nos devuelven probabilidades, ¿verdad? No nos dicen sí o no. Y se pueden equivocar. Entonces corremos el primer modelo y nos va a decir, esa regresión logística nos va a decir, bueno, hay una probabilidad 80% de que sea un triángulo. Y corremos el segundo modelo y nos va a decir que hay una probabilidad 60% de que sea un cuadrado. Y el tercer modelo nos va a decir que hay una probabilidad 10% de que sea una cruz. Y entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con la probabilidad más alta, ¿no? José pregunta si es que con eso no corremos el riesgo de que diga que no estamos en ninguna de las tres categorías. No, si es que me quedo con la probabilidad más alta. Entonces, siempre, aunque fuera 0,001, alguna de las tres categorías va a tener la probabilidad más alta entre las tres. Ahora, con esto, de nuevo, volvemos como al bias del principio. Quizás puede ser que efectivamente el objeto que yo le estoy pasando no sea, o sea, efectivamente el objeto que le estoy pasando no sea ninguna de las tres clases. Entonces quizás yo podría entrenar esos tres modelos, y si es que no es de ninguna de las clases, entonces es porque no era ninguna de las clases, ¿verdad? Y esto se usa mucho en los detectores de objetos en las imágenes. Entonces no sé si han visto como ejemplos donde una red lo que hace es no solo decir si es que hay un perro o no en una imagen, sino lo que dice es que hay un perro en este rectángulo de la imagen. Entonces, en ese caso, lo que se tiene es, o sea, y se puede tratar de descomponer así la matemática, se tiene un clasificador que dice si es de clase perro, un clasificador que dice si es de clase gato, y si es que no es de ninguna clase, se dice que no hay un objeto en ese cuadrado. Pablo pregunta si es que se requieren logaritmos en base 2 de n logísticas, y eso también se podría hacer. Lo que uno podría hacer es que podría configurar todas las clases en un árbol, ¿verdad? Entonces lo que podríamos decir es que el primer clasificador nos dice si nos vamos a la derecha o a la izquierda en el árbol. Entonces, por ejemplo, el primer clasificador nos podría decir si es que, ¿verdad? A la derecha están los triángulos y los cuadrados y a la izquierda están las cruces y los círculos. Entonces el primer clasificador nos dice si nos vamos a la derecha, triángulo y cuadrado, o al otro lado. Y una vez que ya hicimos ese paso, otro clasificador podría decir si es que era efectivamente un triángulo o un cuadrado. Ahora el problema que tiene eso, y de nuevo, o sea, comillas problema, es que eso está introduciendo un sesgo. Lo que te está diciendo es que las clases que están en la misma, o sea, que están más cercanas en el árbol, ¿verdad? Por ejemplo, dos hojas que son hijos del mismo padre, eh, son más parecidas que dos hojas que están en padres distintos. Y eso es simplemente porque tú con eso vas a entrenar a tu logística para que distinga triángulos y cuadrados de los otros dos. Entonces le estás introduciendo el sesgo al modelo de que los triángulos y los cuadrados son más similares entre sí que los que no son triángulos y cuadrados. Que de nuevo podría ser una excelente idea. Por ejemplo, si es que tú quisieras hacer un predictor de la siguiente palabra, entonces lo que podrías tener es un árbol y que primero te diga es un sustantivo o es un verbo. Entonces después tú dices, bueno, ¿y qué sustantivo era? ¿Sustantivo propio o sustantivo, materia castellana, se me olvidó, pero sustantivo propio, ¿verdad? Nombre, ¿verdad? O sustantivo general. Y entonces ahí sería un excelente caso de uso para introducir, ¿verdad?, este sesgo de que algunas clases son más similares entre sí que otras. Y ahora, ¿cómo podemos cómo podemos usar una regresión lineal para modelar regresiones no lineales? Entonces, ¿qué se les ocurre en este caso? Se puede crear otra variable que sea No sé como si se les va a otra. ocurrir, pero había un comilla spoiler antes, una trampita, que podría ayudarlos harto.
Ya nadie está diciendo nada. Acá está el spoiler. Claro, Beto va bien encaminado. Entonces, digamos que yo quiero modelar estos datos con mi regresión lineal. Entonces, es imposible que esos datos los modele mi regresión lineal, o sea, perdón, mi regresión logística, porque no existe ningún plano separador en este espacio, ¿verdad?, que logre distinguir la clase naranja del azul. Pero lo que puedo hacer es que, dado que yo tengo x1 y que tengo x2, lo que podría hacer yo al principio es que podría calcular anticipadamente x1 y x2 al cuadrado. Y si es que yo calculo x1 y x2 al cuadrado, entonces ahora lo que puedo hacer es que puedo agarrar esas dos y tratar de usarlas para aprender a modelar los datos. Entonces, no sé si se entiende lo que hice. Parece que no estás escuchando los micrófonos. Martín, efectivamente no he escuchado ningún micrófono. Así que si es que estás desmuteando tu pantalla, efectivamente no lo he escuchado ninguna vez. Filo, vuelvo a esto por si acaso, no sé si es un problema tuyo o mío. Entonces, lo que decimos es que, claro, en el espacio de x1 y x2 no hay ninguna recta que yo pueda usar para distinguir los puntos, ¿verdad?, que tienen estas relaciones cuadráticas. Pero yo puedo agarrar x1 y x2 al cuadrado, y si es que tengo x1 y x2 al cuadrado, efectivamente no estaba escuchando los micrófonos, ahora los voy a escuchar. Si es que agarro x1 y x2 al cuadrado, en el espacio de x1 y x2 al cuadrado, esos puntos que aparecen azules ahí, en realidad sí se pueden separar con un plano, y el plano sería este. O sea, esta sería la recta que separa x1 y x2 al cuadrado, ¿verdad?, los puntos que están al medio, que serían los azules en el dibujo, de los puntos que están a los bordes, que son los naranjos. Entonces, claro, x1 y x2 no me sirven para encontrar, ¿verdad? No hay un plano en el espacio de x1 y x2. Pero si es que yo agarro x1 y x2 y los elevo al cuadrado, entonces en el nuevo espacio, que está así, ¿verdad?, una curva, claro, si es que en mi nuevo espacio, que es tridimensional, por así ponerlo, entonces ahí sí existe un plano que me permite separarlo. De hecho, lo que estamos viendo acá, ¿verdad?, es la proyección del plano sobre el espacio de x1 y x2. Y la proyección de ese plano en el espacio nos da una línea que es curva, pese a que estamos usando, y ustedes lo pueden ver, una regresión logística. Entonces, no voy a alcanzar a meterme por tiempo a los dos ejemplos que tenía después. Les puedo responder muy rápido estas preguntas porque les voy a subir también las diapositivas si la quieren ver y les van a servir para estudiar la prueba. Entonces, acá en esta pregunta la idea es ver qué modificaciones le podemos hacer a la función de pérdida, ¿verdad?, a la que está acá, que si se fijan es de nuevo un mínimo cuadrado donde vamos a tratar de minimizar la distancia entre la predicción del modelo, que es h de x, y el valor que debiera haber dicho el modelo, que es el y. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos sumarle a esta función de error para que el modelo sea menos propenso al overfitting? Y entonces, lo que podemos pensar es que en términos de una regresión lineal, para que sea menos propenso al overfitting, lo que queremos tratar de hacer es reducir cuántos parámetros hay, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mismo caso que les mostraba acá, esta regresión que tiene 4 entradas va a tener que aprender 5 valores. En cambio, la regresión que tiene 2 entradas va a tener que aprender 3 valores. Entonces, si es que yo lograra hacer que automáticamente mi modelo aprenda a usar menos entradas, entonces ese modelo sería menos propenso al overfitting, porque en el fondo habría aprendido automáticamente, ¿verdad?, a tener menos pesos aprendibles, y por lo mismo su espacio de hipótesis sería más chico.
Entonces, lo que vamos a hacer para tratar de fomentar este comportamiento, para tratar de fomentar que use menos de las entradas, es que vamos a sumarle a la función de pérdida, ¿verdad?, la suma de todos los pesos, la suma de todos los m's de la regresión, de todas las pendientes. Y eso va a fomentar, ¿verdad?, va a tratar de incentivar que los m sean cercanos a 0. Y así solo deberán ser distintos a 0 los m's que sean importantes que sean distintos de 0. En otras palabras, lo que habría aprendido nuestro modelo es que yo le estoy pasando estos 4, pero va a hacer que este de acá sea cercano a 0, este de acá sea cercano a 0, y solo estos dos sean distintos de 0. Y así es parecido a si yo hubiera entrenado el modelo con solo 2 entradas, pese a que en realidad le pasé 4. Y con eso, solo con sumar los pesos de las pendientes, yo puedo controlar el overfitting. Ya, buenísimo. Bueno, entonces voy a dejar todo hasta acá. Si es que alguien se quiere quedar, si alguien quiere hacer una pregunta, me puedo quedar 10 minutos respondiendo preguntas, pero la ayudantía queda hasta acá.